Me preocupa un poco esta decisión para la comunidad LGBTQ+. El Papa León XIV solo llevaba unas pocas semanas vistiendo la túnica blanca del papado. Una sola frase, pronunciada con delicadeza durante un discurso dominical, desató una tormenta mundial. No fue un grito, no estuvo envuelta en polémica, pero la palabra tocó una fibra tan profunda que, en cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de reacciones. En todo el mundo, miembros de la comunidad LGBTQ+ lo calificaron de traición. Un golpe inesperado de un nuevo líder espiritual que muchos esperaban que trajera sanación y apertura. La respuesta fue inmediata. Los titulares de los medios digitales enmarcaron el momento como decisivo. Los hashtags se dispararon, convirtiéndose en tendencia en cuestión de horas. Para algunos, se describió como la declaración más dolorosa que la Iglesia había hecho en años. Para otros, fue una reafirmación de la doctrina, pero nadie podría haber predicho lo que sucedería después. No se trataba solo de una frase, se trataba de lo que la Iglesia haría ahora y de si este nuevo papado optaría por el silencio. La división o algo completamente distinto. Pero antes de que el mundo lo conociera como el Papa León XIV. Era simplemente Robert, un sacerdote tranquilo y de voz suave de Chicago. Nunca pareció encajar del todo en los refinados pasillos de las parroquias estadounidenses. Y mucho menos en el trasfondo político del Vaticano. Sin embargo, su vida dio un giro decisivo a finales de los 80, cuando fue enviado como misionero a Perú. No llegó con fanfarrias ni protección, sin séquito, sin cámaras, solo una Biblia desgastada, un frágil acento español y un corazón que no podía apartarse del sufrimiento. En Chiclayo, una ciudad marcada por la pobreza, la pérdida y el silencio, no encontró suelos de mármol ni procesiones ceremoniales. Solo caminos de tierra, niños hambrientos y familias que aún se recuperaban de la guerra y la enfermedad. Pero fue allí, lejos de Roma, donde se forjó su ministerio, no en grandes discursos, sino en sencillos actos de servicio. Al principio, la mayoría de la gente no confiaba en él. ¿Y quién podía culparlos? Había habido sacerdotes que iban y venían antes, algunos bien intencionados, otros olvidables. A menudo hacían promesas, pero con la misma frecuencia las rompían. Pero a diferencia de otros, Robert se quedó. No solo visitaba pueblos, caminaba kilómetros para llegar a ellos. Dormía en suelos de tierra cuando no había camas. Compartía sus comidas cuando no había suficiente y se sentaba junto a los moribundos cuando incluso las familias se habían alejado. Con el tiempo, algo cambió. Las mismas personas que una vez dudaron de él comenzaron a llamarlo con un nombre nuevo, Padre Roberto. Se convirtió en la voz de los que no tenían voz. Cuando los niños de la calle eran maltratados, los defendía. Cuando las mujeres eran golpeadas, se interponía entre ellas y la violencia. Cuando nadie más enterraba a los muertos olvidados, lo hacía con sus propias manos. Y cuando los cárteles de la droga le advirtieron que dejara de predicar, siguió adelante de todos modos. Pasaron los años. Su reputación creció, no por poder o posición, sino por presencia. Finalmente, fue llamado de nuevo para servir como obispo de Chiclayo y, mucho más tarde, fue invitado a Roma para asumir un cargo discreto pero influyente, prefecto del dicasterio para los obispos. Un puesto que ayudó a moldear el liderazgo de la Iglesia global. Aunque pocos fuera del Vaticano lo notaron. Sin embargo, a pesar de su ascenso, nunca olvidó sus orígenes. Todavía llevaba consigo el mismo rosario sencillo, hecho con semillas de la selva, que le había regalado un hombre pobre de Perú, quien una vez se lo puso en la mano y le susurró: «Nunca olvides para quién caminas». Y no lo hizo. En la mañana del 21 de mayo de 2025, el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano estaba llena de expectación. Peregrinos de todo el mundo se habían reunido para presenciar la primera audiencia general pública del Papa León XIV. Solo habían pasado 2 semanas desde su elección el 8 de mayo, pero las expectativas eran altas.
La gente acudía con la esperanza de escuchar palabras de aliento, claridad y, tal vez, incluso de cambio. Cuando el Papa León dio un paso al frente, su voz era serena y su presencia modesta. Habló de unidad, de la luz del Evangelio, de la esperanza que aún arde en tiempos inciertos. La multitud escuchó atentamente, algunos asintiendo, otros en silenciosa reflexión, pero al abordar el tema de la familia, su tono cambió, se volvió firme y claro. Lo que vino después resonaría mucho más allá de los muros del Vaticano. En las redes sociales, la reacción fue inmediata. Los hashtags que criticaban la declaración del Papa se convirtieron en tendencia mundial. Quienes apoyaban la inclusión LGBTQ+ en la Iglesia expresaron su decepción, tristeza y preocupación. Para algunos fue un retroceso, una anulación del lento pero esperanzador progreso de los últimos años. Organizaciones, defensores y comentaristas comenzaron a emitir respuestas públicas. El sentimiento resonó a través de las fronteras, para quienes esperaban que este nuevo papado trajera un tono más inclusivo. El mensaje resultó claro y desalentador. Más tarde ese mismo día, mientras el debate en línea seguía intensificándose, el Vaticano emitió una declaración aclaratoria. Las autoridades enfatizaron que las declaraciones del Papa León XIV no constituían una doctrina nueva. Sin embargo, al reiterar las arraigadas creencias de la Iglesia respecto al matrimonio y la familia, también subrayaron que la Iglesia mantenía su compromiso con la defensa de la dignidad de cada persona, independientemente de su orientación sexual. Para muchos, sin embargo, las palabras iniciales ya habían dejado una huella imborrable. El dolor no se limitaba a la teología, se trataba de visibilidad, de ser vistos y escuchados, y del peso emocional de sentirse nuevamente marginados. Tras la audiencia general, muchos católicos LGBTQ+ se sintieron alienados e inseguros sobre su lugar en la Iglesia. Lo que comenzó como una reafirmación de la doctrina se convirtió rápidamente en un momento de reflexión global. Parroquias, foros en línea y comunidades religiosas se convirtieron en espacios de debate abierto y profunda reflexión. Para algunos, las palabras del Papa León XIV reabrieron viejas heridas. Para otros, despertaron una renovada urgencia por alzar la voz. Cabe destacar que el Papa León XIV no permaneció en silencio. En los días siguientes, abordó la creciente controversia de frente, reconoció el dolor que sus palabras habían causado y expresó su deseo de un diálogo abierto con quienes se sentían heridos o excluidos. Más que una simple respuesta de relaciones públicas, su declaración enfatizó la necesidad de compasión, comprensión mutua y unidad dentro de la Iglesia Católica global. Este momento marcó un capítulo decisivo en su papado. Reveló el enorme desafío de liderar una iglesia compuesta por personas con experiencias, expectativas y esperanzas profundamente diferentes. Y subrayó cómo la comunicación, especialmente en temas delicados, requiere no solo claridad, sino empatía. Apenas 2 horas después de su declaración original, la cita ahora viral había sido traducida a 7 idiomas y publicada por más de 50 medios de comunicación de todo el mundo. No fue solo la prensa católica o religiosa, sino los principales medios globales. Porque esta vez, la frase, "la familia se funda en la unión estable entre un hombre y una mujer", tocó una fibra sensible que trascendió las líneas doctrinales. Para muchos católicos, especialmente los arraigados en creencias tradicionales, fue exactamente lo que esperaban, una afirmación firme y conservadora. Pero para millones de personas LGBTQ+ y sus aliados, fue como una bofetada, no solo por el contenido, sino por el silencio que a menudo rodea su dolor dentro de la Iglesia. Fue el recordatorio de cuán a menudo ese dolor se pasa por alto. Apenas por la tarde, las redes sociales ya estaban llenas de reacciones. A las 12:10 de la mañana, un joven activista católico de Buenos Aires tuitó con acento agudo: "Creí en él. De verdad que sí. Pensé que el Papa León XIV era diferente. En 6 horas,
El tuit había sido compartido más de 40.000 veces. Al otro lado del océano, en San Francisco, un grupo católico de apoyo LGBTQ más conocido como Christ's Embrace publicó una imagen en Instagram, un fondo negro. La cita del Papa encerrada en un círculo rojo y solo 2 palabras, no otra vez. Los comentarios llegaron de todo el mundo, Filipinas, España, Kenia, Canadá, algunos llenos de ira, otros de tristeza, pero la mayoría transmitían un agotamiento silencioso, un cansancio por años de estar al margen, esperando que la Iglesia hiciera espacio. ¿Hasta cuándo?, preguntó un comentarista. ¿Tenemos que seguir sentados en la última fila, fingiendo ser bienvenidos? La esperanza dio paso a la desilusión. Siempre es dignidad y amor, escribió un activista, hasta que llega el momento de decir que existimos. A la 1:32 de la tarde, 3 hashtags se hicieron tendencia: hashtag #WhyCatholic, hashtag Pope Leo Urls y hashtag NotMySefer. Al final del día, más de 3.2 millones de publicaciones usaron alguna forma de estos hashtags. Con un solo mensaje, muchos católicos se sintieron abandonados. A media tarde, organizaciones de defensa emitieron respuestas formales. En Nueva York, GLAAD publicó una declaración concisa: es profundamente decepcionante ver al Papa León XIV reforzar la exclusión en un momento en que el mundo necesita desesperadamente la gracia. En Londres, Stonewall se hizo eco: las palabras importan. Hoy, a muchos católicos LGBTQ+ se les dijo una vez más que no pertenecen. Para la noche del 21 de mayo, la historia era noticia de primera plana en todos los continentes. CNN emitió un segmento titulado ¿Está el Papa León XIV cerrando las puertas que la Iglesia prometió abrir? La BBC lo enmarcó como una encrucijada teológica. Al Jazeera organizó una mesa redonda sobre si la respuesta de la Iglesia estaba evolucionando o retrocediendo. La cobertura se intensificó. Vox publicó una cronología completa. En YouTube, aparecieron docenas de videos de reacción. Uno de los más vistos, de un creador brasileño llamado Lucas de Cruz. Comenzaba entre lágrimas: llamé a mi perro Leo. Realmente creí que sería el indicado. Para el 22 de mayo, comenzaron a aparecer grietas dentro del propio clero. En Irlanda, un joven sacerdote, el padre Shea Callahan, publicó una carta abierta: a mis feligreses LGBTQ+, lo siento. El mensaje fue sincero. Vi hablar al Papa León XIV y sentí que se me revolvía el estómago. No por lo que él cree, sino por quien lo escuchará y se sentirá olvidado. He bautizado a sus hijos. He escuchado sus confesiones. He enterrado a sus parejas. No son extraños en esta iglesia. Ustedes son la iglesia. La carta se extendió silenciosamente, compartida por más de 200 sacerdotes. Incluso algunos obispos respondieron. En Alemania, el obispo Thomas Willmann emitió un comentario inusual: la doctrina nunca debe volverse sorda. Si el amor no se escucha, ¿qué queda? Para el 23 de mayo, la indignación se trasladó a las calles. Afuera de la plaza de San Pedro, más de 700 católicos LGBTQ+ y sus aliados se congregaron en una manifestación pacífica. No hubo cánticos ni carteles de enojo, solo un testimonio silencioso. Cada persona sostenía una vela y un pequeño cartel que decía: enviado por Dios, ignorado por Roma. Entre ellos estaba Silvia, de Florencia, quien dijo: me quedé en la iglesia porque pensé que las cosas estaban cambiando. Esta semana sentí que tenía que volver a esconderme. La protesta fue tranquila. Los guardias del Vaticano observaban. Esa noche, el Papa León XIV no apareció en las ventanas. Para el 24 de mayo, la ola de reacciones alcanzó a figuras públicas. Lady Gaga, católica y aliada de la comunidad, escribió: mi fe me enseñó amor, no rechazo. Seguimos importando. El actor Andrew Scott, católico abiertamente gay, intervino: esto no fue solo decepcionante, era peligroso. Cuando las palabras provienen del poder, resuenan en los muros de cada iglesia que ya ha cerrado sus puertas.
Incluso en la jerarquía, hubo señales de incomodidad. El cardenal Joseph Tobin de Nueva Jersey publicó: "Nuestras filas están llenas de personas que buscan un lugar. No deberían tener que ganárselo". Sus palabras resonaron, sugiriendo que la preocupación no se limitaba a los laicos. Sin embargo, las respuestas más desgarradoras provinieron de católicos comunes. Emmanuel, un joven católico transgénero de Nigeria, dijo en un vídeo, sosteniendo una Biblia: "Nunca he dejado de amar a Cristo, pero no sé si Él me querría en su iglesia. Eso duele más que nada". Otros compartieron historias de cómo se les pidió abandonar coros, se les negó la comunión o se les dijo que ocultaran sus matrimonios. No eran declaraciones políticas, eran testimonios humanos de fe viva, pero con una confianza profundamente quebrantada. Para la noche del 24 de mayo, algo extraordinario comenzó. A través de plataformas como Zoom y YouTube Live, católicos y cristianos se unieron, no para protestar, sino para orar. En vigilias en línea, se encendieron velas y se leyeron salmos. Si bien el Papa no fue condenado, su silencio fue cuestionado con suavidad. La oración final de una transmisión resonó: "Que la piedra que fue removida no sea removida por quienes temen al amor". Al día siguiente, 25 de mayo, circuló una petición en línea. Al anochecer, más de 100.000 personas la habían firmado. Dirigida al Papa: "No pedimos una nueva doctrina, sino una nueva compasión. No pedimos que estén de acuerdo con nosotros, sino que reconozcan que seguimos aquí". Entre los firmantes había sacerdotes, monjas y pastores juveniles. No era una exigencia, sino una súplica para ser vistos. Entonces, ocurrió algo inesperado. El viernes 23 de mayo de 2025, apenas 2 días después de sus comentarios, el Papa León XIV dio un paso profundamente humano. Discretamente, sin anuncio público, invitó a un pequeño grupo de católicos LGBTQ+ a una reunión privada en el Palacio Apostólico. Las invitaciones fueron discretas. Los que llegaron no eran portavoces ni celebridades, sino creyentes comunes. Entre ellos se encontraban 4 personas: un hombre transgénero de Nigeria, una madre lesbiana de 2 hijos de Brasil, un seminarista gay de Polonia y un pastor juvenil no binario de Filipinas. Cada uno había sido herido por la Iglesia y, sin embargo, seguía creyendo. No vinieron a debatir, sino a ser escuchados. La reunión comenzó a las 9 de la mañana en una modesta sala. No había cámaras, solo un círculo de sillas, un crucifijo y el Papa León XIV, sentado entre ellos con una sotana blanca y un cuaderno. Inauguró el encuentro con una confesión personal: "He dicho palabras que duelen. No pretendía hacer daño, pero ahora veo que lo he causado. Estoy aquí para escuchar, aprender y acompañarlos". Lo que siguió durante las 2 horas siguientes fue absolutamente sagrado. El hombre nigeriano contó cómo su párroco lo había golpeado. La madre brasileña, entre lágrimas, habló de cómo le negaron el bautismo a sus hijos. El seminarista polaco expresó su temor de ser expulsado. El pastor filipino relató el momento en que los llamaron abominación. Durante todo el proceso, el Papa escuchó, no interrumpió, no se defendió, simplemente escuchó, con los ojos visiblemente húmedos y las manos temblorosas mientras tomaba notas. A las 11:15, volvió a hablar. "Sus historias me llegan al corazón", dijo. "La Iglesia debe ser un refugio, no una fuente de dolor. No puedo cambiar la doctrina de la noche a la mañana, pero sí puedo cambiar el tono, el enfoque, el corazón". Y entonces, anunció algo inesperado: la formación de una nueva comisión papal. Una comisión para la inclusión, encargada de explorar cómo la Iglesia podría acoger mejor a las personas LGBTQ+ sin comprometer sus creencias. Dejó algo claro: esta comisión incluirá las voces de sus comunidades. La noticia se difundió rápidamente. A las 2 de la tarde, el Vaticano confirmó la reunión y la comisión. Los titulares hablaron de un punto de inflexión. Si bien muchos acogieron la noticia, las reacciones no fueron unánimes.
Facciones conservadoras expresaron preocupación por un posible cambio doctrinal. Voces progresistas, aunque apreciaron el gesto, enfatizaron que las acciones debían conducir a un cambio significativo. Para los católicos LGBTQ+, el anuncio trajo una esperanza frágil pero inconfundible. En los días siguientes, el Papa se reunió con teólogos para explorar un lenguaje más inclusivo. Instruyó a los obispos para mejorar la atención pastoral y redactó una carta para ser leída en las parroquias, enfatizando la compasión y la misericordia. El 30 de mayo de 2025, el Vaticano emitió una declaración oficial. El Santo Padre reafirmó la dignidad de toda persona humana y llamó a los fieles a encarnar el amor de Cristo. No fue un cambio de doctrina, sino un cambio de tono. Uno que trajo una autoridad diferente, la de la humildad. Fue un paso hacia la sanación, un recordatorio de que escuchar de verdad puede ser el comienzo de la transformación. El camino por delante seguía siendo complejo, pero fue el comienzo de una nueva conversación, arraigada en la fe, la esperanza y, sobre todo, en el amor. En la mañana del 4 de junio de 2025, algo en los salones de mármol del Palacio Apostólico se sentía diferente. El Papa León XIV firmó un pergamino que establecía oficialmente la Comisión Papal para la Inclusión Pastoral. Era un organismo diferente a todo lo anterior, con una sola pregunta: ¿cómo puede la Iglesia permanecer fiel a sus enseñanzas mientras abraza a las personas que ha herido? El anuncio fue silencioso, pero en una hora, el Twitter católico estaba en llamas. Lo que destacaba de la comisión eran sus miembros. Estaba el padre Miguel Sereniano, un jesuita que trabajaba con jóvenes LGBTQ+ sin hogar. La hermana Clara Aren, una monja alemana y consejera de trauma. Matteo Grassani, un historiador católico abiertamente gay. Y quizás el nombramiento más desgarrador, Rachel Oban, una madre de Camerún cuyo hijo transgénero se suicidó tras negársele la comunión. Su inclusión era una señal de que la Iglesia comenzaba a escuchar el dolor exterior. Y el nombre más inesperado, el padre Dariusz Mix, rector de un seminario polaco conocido por sus opiniones conservadoras, elegido por el Papa no a pesar de sus convicciones, sino gracias a ellas. La comisión no fue diseñada para estar de acuerdo, sino para escuchar. Su primer mandato fue claro: recopilar testimonios. Como escribió el Papa, no podemos hablar de quienes no conocemos. No podemos acoger a quienes nos negamos a escuchar. La misión no era cambiar la doctrina, sino ofrecer una atención pastoral que sanara. Se priorizó la reforma de la confesión, con directrices para que los jóvenes pudieran acercarse sin temor a la vergüenza. Se centró en la educación en seminarios, reemplazando modelos basados en la patología por otros basados en la dignidad. Y se abordó la prevención del suicidio, un llamado a la acción ante una realidad inquietante. Más de 1 de cada 4 adolescentes católicos LGBTQ+ había considerado el suicidio. Las reacciones no se hicieron esperar. El cardenal Francesco Maite dijo en Radio Vaticano: esto no es un abandono de la tradición, es un regreso a Cristo. Desde Lagos, el cardenal Sara Okocha añadió: en África, estas conversaciones son difíciles, pero el silencio es aún más difícil. No todos estuvieron de acuerdo. El obispo Raimón de la Cruz de Filipinas advirtió: la inclusión es noble, pero si nubla la claridad de la enseñanza, corremos el riesgo de convertirnos en sal que ha perdido su sabor. Aún así, el impulso había comenzado. En Los Ángeles, el padre Teo Rivera celebró la primera sesión de escucha en su parroquia. Colocó 2 sillas en el altar y dijo: quien esté sufriendo, siéntese aquí. Para el 10 de junio, se reportaron más de 13 sesiones similares desde Río hasta Nairobi y Seúl. La gente vino. Personas que habían esperado años para ser escuchadas. En Roma, el Papa León XIV se reunía con la comisión cada jueves. Leía cada carta él mismo. Una de un granjero gay en Argentina decía: solía rezar para que mi voz desapareciera. Ahora rezo para que no dejes de escuchar. Otra:
de una monja en la India: este trabajo que estás haciendo es lento, pero huele a Jesús. Entonces, el 18 de junio de 2025, el Vaticano publicó un documento de 12 páginas, Lenguaje pastoral y la dignidad de todas las personas. Aunque no era un cambio doctrinal, fue histórico. Aconsejaba a los sacerdotes dejar de usar términos como desordenado. Exigía lenguaje inclusivo en sitios web y programas juveniles. E introducía capacitación obligatoria sobre el riesgo de suicidio. El documento terminaba con una cita del Papa León XIV: ser pastor significa aprender los nombres de las ovejas, no decidir cuáles son dignas de ese campo. El mundo católico tomó nota. En Estados Unidos, algunos obispos lo adoptaron. En Polonia y Hungría, fue desestimado. En Brasil, desencadenó un debate televisado, pero algo había cambiado innegablemente. Las conversaciones se estaban dando. Por primera vez en años, la Iglesia global se planteaba preguntas difíciles. Y en el centro estaba un papa dispuesto a cargar no solo con la cruz, sino también con las personas que la historia había dejado atrás. A finales de junio de 2025, era evidente que la Iglesia no había cambiado su doctrina, pero el Papa León XIV había transformado el ambiente. No se escudó en declaraciones, eligió escuchar, en privado y en público. En Roma, formó una comisión. En parroquias, se organizaron círculos de escucha. La conversación se volvió personal. En hospitales, el Papa visitó a jóvenes LGBTQ+ sin medios ni fotógrafos. Solo con su presencia. No reescribió las reglas, pero reintrodujo la compasión. Algunos obispos lo llamaron arriesgado, otros valiente, pero para muchos que se habían sentido invisibles, ser escuchados fue un milagro. No resolvió todo, no borró el dolor, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió que la Iglesia volvía a tener oídos para escuchar los gritos sin respuesta. Y quizás ahí es donde comienza la sanación, no con una proclamación, sino con la presencia, con la disposición a escuchar. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, no te vayas sin hacer nada. Dale me gusta, suscríbete y comparte esto con alguien que todavía crea que la Iglesia puede ser un lugar de sanación. Nosotros contamos las historias que otros no contarán. Y no estás aquí por accidente. Que esta verdad nos despierte, que nos purifique, que nos lleve al confesionario y luego al altar. No con presunción, sino con gratitud y asombro. No estamos llamados a ser tibios, estamos llamados a ser santos. Y el camino hacia la santidad comienza con la humildad, el arrepentimiento y la reverencia. Recibamos la Eucaristía en estado de gracia, con corazones limpios y amor ardiente. Entonces no será un pecado, sino nuestra salvación. Entonces no será juicio, sino alegría. Entonces no será condenación, sino comunión con el Dios vivo. Si este vídeo resonó contigo, te invito a que le dé me gusta y te suscribas al canal, activando las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Hasta la próxima, mi querido amigo, y que Dios te bendiga siempre.